13 de enero, Nuestra Señora del Mar de la Armería. El lugar donde se apareció la Virgen era una torre de atalaya situada en el litoral alima- almeriense, cerca de la zona denominada El Aquián. Era una atalaya de segunda categoría. Esto quería decir que solo disponía de 3 vigías, a diferencia de otras que disponían además de un cabo. El acceso al torreón era a través de una escala de cuerda colgada de los matacanes que coronaban el bloque, entrando por un portillo de 7 u 8 metros de la base. A los 2 departamentos siguientes se accedía por el interior, y uno de ellos era el almacén de esparto para almenaras y ahumadas, como se les llamaba en ese tiempo, para comunicación y aviso. La escala de acceso se retiraba al anochecer. En 1502 la torre carecía de la segunda estancia y de la terraza. Con los reyes católicos seguía la costumbre de que esta atalaya árabe tuviera 3 vigías, aunque en la época de la aparición de la Virgen solo constan 2 vigías, según Martín del Rey, quien pertenecía al cuerpo de inválidos por haber quedado cojo al formar parte de las huestes cristianas a las que había servido, y en un turno de noche, y Diego Marín en turno de día. En diciembre de 1480, con los reyes católicos, llegan los 3 primeros frailes predicadores dominicos a Almería. Pronto serían 6 y fundarían la primera escuela pública de enseñanza. El convento de los dominicos en el tiempo de la aparición de la Virgen se componía de un prior, Juan de Baena, los conventuales Clemente Piedrahíta, sacerdote, y Tomás de Baena, sacerdote, Francisco de Jaén, diácono, Tomás Edja, profeso, y los legos Andrés de Padilla y Juan de Alcántara. También se cita en otros documentos a Fray Humberto de Salvaterra. La población de Almería era de 580 vecinos aproximadamente, y por aquel entonces las naos y galeras que navegaban en el Mediterráneo desde el siglo XIV empezaban a estar dotadas en la cámara de popa de un pequeño espacio dedicado a la capilla, donde generalmente era depositada una imagen de la Virgen para culto y veneración de los navegantes de dichas embarcaciones. La opinión generalizada que la nave que portaba a la Virgen del Mar había sido realizada en una atarazana de la costa valenciana o catalana, o de la costa de Italia, en la cual, además de construirse la nave, se talló la imagen que se depositaría en la capilla de dicha embarcación. Se trata de una talla de nogal
policromada de estilo gótico. La referida nave debió ser atacada por piratas sarracenos en su ruta por el mar Ibérico o por el mar Mediterráneo, ocurriendo el abordaje con probabilidad encontrándose cerca del promontorio de Charmuz o Cabo de las Ágatas, arrojando los saqueadores al mar a su suerte y todo lo que les será útil, como en el caso de nuestra imagen. Ella arribó a la orilla del mar, fue la aparición. No es posible determinar el número de días que la Virgen estuvo inmersa en el mar. Las corrientes marinas de la zona del Cabo de Gata la arrastraron hacia la orilla, sufriendo varias rozaduras al tropezar con las rocas que la deterioraron en la espalda a modo como de cuchilladas. También deterioraron al niño que portaba en la mano como una manzanita. La imagen, siguiendo el curso de la marea, fue arrojada a la playa de Torre García como a un tiro de piedra del torreón hacia poniente. La torre vigía estaba emplazada como a unas 50 varas de la orilla del mar. Corría la noche del 22 de diciembre de 1502, cuando ocurre la aparición de la Virgen del Mar. Cubría guardia el morisco Andrés de Jaén, y dice la crónica que vio algo que rebrillaba en el mar, por lo que tuvo un gran temor. Bajó de la torre y, acercándose a la orilla y estando así de espantado, no sabía qué pensar, cómo o qué, de qué manera aquella imagen hubiese allí aportado, y dijo: que por otra parte sea yo tan consolado y con tanta devoción, aunque indigno y pecador por haber hallado tal tesoro. Estaba todo elevado al encontrar la imagen de Nuestra Señora, que no sabía qué hacer, y en esto estando pensando, le vino el pensamiento de ir a llamar a alguno que viese aquel milagro de aquella imagen que había hallado. Y si en tanto que yo voy, dijo él, viene algún mozo y se la lleva para de pronto escarnecerla, no daré muy buena cuenta. Mas la quiso llevar a la torre y probó pensando en poder llevarla, y le pareció que aunque dos personas tanta fuerza tuvieran, que con ella no podrían, y con muy grande dolor de corazón se hincó de rodillas y con cuánta devoción le pidió un poco de saber. Las manos juntas, dijo: Señora Virgen María, yo bien veo que soy pecador y no soy digno de tocar con mis manos pecadoras tu gloriosa imagen. Mas, aunque no es razón que ella aquí esté por el peligro de los moros, dame tú, Señora, fuerzas
que yo la pueda llevar hasta la Torre García, y probó que la podía levantar y le pareció que no solo la podía alzar más, llevarla, no llevó más peso que nada, y que así lo juró que había acaecido. ¿Cómo consiguió trasladar la imagen hasta el interior de la torre? Es un misterio, ya que estas torres de forma cilíndrica tenían el portillo de entrada entre dos matacanes y a una altura estimable, y para su apertura lo hacían a través de bisagras o articulaciones emplazadas en la parte superior, de modo que para su apertura había que girarlas en el sentido de las manijas del reloj, empujándola desde su parte inferior, de forma que, cerrada, los vigilantes, armas y leña del interior quedaban inexpugnables. El llegar hasta la puerta era un proceder rocambolesco. La escala de cuerda atada a los matacanes, una escala de gato pero en cuerda, la misma era quitada al atardecer, quedando el torreón inaccesible. Al día siguiente de la aparición de la Virgen, Andrés de Jaén se desplazó con un compañero hasta la iglesia de la Almería, donde narró lo sucedido a Francisco de Ortega, el cual le pidió con esta expresión: id con Dios, buen hermano. Ya pasó el tiempo de que la Virgen se apareciera a los pastores, y le dijo que se fuera, por cuya razón el torrero se dirigió al monasterio de Santo Domingo, donde narra otra vez lo que sucedió. El relato de la expedición que se organizó para comprobar qué cosa era aquella que decía el torrero y traerse la imagen. La describe el Jean Sibaneja, tomada del acta que los dominicos firman y el prior y la comunidad del monasterio dominicano también firman. Así, en la cabalgadura llamada La Favorita, la imagen fue traída al convento de los dominicos y al corazón de todos los almirienses. El 1 de enero de 1503, los almerienses que fueron a la Santa Misa de Alba a Santo Domingo quedaron encantados al contemplar en el nicho principal de la iglesia la imagen de la Virgen que nos vino del mar. Años más tarde del suceso, Andrés de Jaén, impresionado por todo ello y no pudiendo olvidarlo, abandonó el puesto de vigía y solicitó entrar de lego en el convento de Santo Domingo, donde acabó sus días a los pies de la Virgen del Mar y al servicio de la comunidad. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima, Nuestra Señora del Mar de la Almería, ruega por nosotros.